Buenos días, familia. En esta mañana, pues, tenemos la responsabilidad de compartir lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Hechos. El devocional de esta mañana lleva como título En el juicio. ¿Cuáles serán mis evidencias? Les voy a pedir que me acompañen a lo que es nuestra lectura bíblica en esta mañana, Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Oremos. Dios, Padre eterno, que sus moradas se encuentran en los cielos. Pedimos que su Espíritu Santo sea con nosotros, que nos habilite, Señor, para poder estudiar su palabra y para comprender su palabra. Permítanos, Señor, poder ser hacedores de su palabra, no por los méritos propios, sino por la sangre derramada por Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro capítulo es el 24, pero yo entiendo que es oportuno que recapitulemos algo que vimos en el estudio del día de ayer. Y específicamente quiero que vayan a Hechos 23, del 26 al 35. Resumiendo un poco y destacando los elementos que quiero acotar, vamos a hablar de la carta que Claudio le envió al gobernador Félix. Tiene algunos elementos que yo quisiera traer a colación. El primer elemento es que Claudio dice que llevó a Pablo al concilio y que allí se dio cuenta que Pablo estaba siendo acusado por las leyes de ellos. Esa es la expresión que él utiliza. El segundo punto que quiero acotar es que en la carta Claudio le deja ver a Félix cuál es su percepción o veredicto respecto a la situación de Pablo. Él dice que no vio en Pablo ningún crimen que fuera digno de muerte y hasta digno de prisión. O sea que ante los ojos de Claudio, el apóstol Pablo era inocente. Y el tercer punto que quiero destacar de la carta es que él dice que decidió cambiarlo de jurisdicción, puesto que a él le había llegado la información a través del sobrino de Pablo de que se estaba planificando un complot para matar al apóstol. Recuerden que hubo un grupo que se unificó que intentó condenar a Pablo por los medios legales y cuando se fueron dando cuenta de que de forma legal el apóstol no iba a ser quitado de su camino, ellos decidieron entonces tramar un plan. Vimos cómo hasta se abstuvieron de alimentos con la finalidad de lograr su objetivo. Esa básicamente es la razón por la que el apóstol es trasladado. O sea que esa carta enviada por Claudio le permitió tener a Félix un preámbulo o un informe de la situación del imputado. Considero necesario que establezcamos quién era Félix. Vemos aquí que en el relato ya en el capítulo 24 se dice que Félix era un gobernador, pero si nos vamos a relatos anteriores y algunas descripciones de la época, antes de él ser gobernador, él había sido procurador. Para mí este dato es importante porque nos da a nosotros un panorama de qué tan vinculado estaba Félix con un proceso legal, qué tan vinculado o qué tan conocedor era Félix de la ley de ese tiempo y si Félix realmente entendía y tenía claridad de cuáles eran los derechos de la persona a quien se le iba a imputar justicia. De ahí el término imputado. El imputado en este proceso es Pablo. Pero ¿qué pasa? Que Félix tenía debilidades de carácter. Él en su trayectoria
eh, podía ser definido como una persona que aplazaba procesos, que llegó a prestarse para sobornos, que era oportunista. En definitiva, en él estaba la maldad y la concupiscencia. La escritora Elena de White presenta un elemento que llamó poderosamente mi atención en su libro Hechos de los Apóstoles. Ella dice que Félix gobernaba y ejercía el poder como un rey, pero que su temperamento era de un esclavo. Pero no podemos restarle el mérito de que al margen de esa reputación que Félix tenía, este le brindó a Pablo un procedimiento legal adecuado, puesto que primero se le hizo un interrogatorio preliminar al imputado y luego ordenó que él fuera trasladado bajo una vigilancia extrema hasta que llegara el proceso de inicio del juicio y quienes le acusaban presentaran la acusación. Yéndonos ya al verso 1, dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Yo entiendo que, y así esquematicé básicamente el estudio de esta mañana, que es menester que nosotros desglosemos cada uno de los personajes que intervienen en esta audiencia, con la finalidad de que podamos entender qué función cumplía cada uno y qué era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Vemos aquí que al inicio del relato se hace referencia al sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote era el más alto dignatario de la iglesia y era quien estaba como comisionado para promover la acción en justicia, o sea, para conducirla, para iniciarla. Si asimilamos esto a nuestros tiempos, más ahora en República Dominicana estamos más expuestos a ver audiencias, por eso quise hacer este desglose para que nos situemos en aquel tiempo, pero viendo un ejemplo un poco más gráfico. El sumo sacerdote representaba la figura del fiscal en nuestros tiempos. Era quien tenía la responsabilidad de promover la acción en justicia. Luego estaban los miembros del Sanedrín. Estos eran los responsables de administrar la justicia y tenían competencia para conocer los asuntos religiosos, los asuntos civiles y los asuntos penales. Pero tenían una limitación y era que el Sanedrín no era competente para conocer los procesos, aunque sí tenía competencia para conocer los procesos religiosos, no podía conocer las imputaciones que se le hiciera a una persona que diera como resultado ulterior o como pena, resultado en sentencia, de que esa persona fuera ordenada a su muerte, o sea, que fuera condenada a la pena de muerte. Cuando se dilucidaba una acusación cuya pena era esta, ellos perdían la competencia. En esa época, en el ámbito del derecho, la pena de muerte era conocida como el derecho a espada, el derecho a dar muerte. Es por esto que el Sanedrín se vio obligado a someter este caso de Pablo al dominio romano. Ya entrando en contexto, quiero resaltar que en esa época, quien era acusado o a quien se le pretendía imputar la justicia no tenía derecho a un abogado. Miren qué cosa más extraña. Ya yo les dije que el Sanedrín era el responsable de administrar la justicia. Eran los jueces. Pero en esa época el acusado era defendido por un miembro del Sanedrín.
O sea, que en esa época el Sanedrín era juez y era abogado también. Una cosa eh, bastante extraña o diferente a nuestros tiempos. Luego vemos en el relato que dice, y un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo venía siendo el abogado acusador. Era el abogado contratado por quienes acusaban a Pablo. Y es la primera vez que en las audiencias que son enunciadas en el libro de Hechos, se habla de que hay un abogado acusador. Y miren a quién le toca entonces, a nuestro querido Pablo. Luego entonces estaba la figura de Félix, que era el gobernador de Cesarea y que anteriormente, como les indiqué, había sido procurador. ¿Quién nos falta dentro de los actores y participantes en la audiencia? Nos falta el acusado, el apóstol Pablo. Luego de haber presentado estos personajes, quiero que desarrollemos la disertación del abogado acusador. Esta inicia adulando al juez, adulando a Félix, diciendo que en el gobierno de Félix se había gozado de un tiempo de paz, que gracias a su gestión los registros de paz eran conocidos por todos los habitantes de la nación. Y esto entra en contradicción con los registros históricos de la época que dicen que era todo lo contrario, que el gobierno de Félix se caracterizó por ser uno de los gobiernos más agresivos y violentos y que fue entonces un gobierno reprensivo. Esto nos deja ver claramente cuál era la estrategia de este abogado. Era utilizar la política administrativa del gobernador para convencerlo de que así también como él había logrado tiempos de paz y políticamente había tenido un gobierno estable, su estabilidad podía verse en riesgo si Pablo permanecía vivo. Entonces, ya le estaba como motivando la decisión final, porque él, con esas adulaciones, lo que intentaba era resaltar que Félix, para garantizar ese supuesto tiempo de paz, iba a evitar y a cortar de raíz el causante de los revuelos, según ellos. Y quiero que nos detengamos aquí, porque quiero hacerles un comentario sobre las adulaciones. Las adulaciones exaltan al yo. Y es una herramienta muy vieja utilizada por Satanás y por todos aquellos que han servido de medium del enemigo. Y solo tenemos que ir a Génesis para recordar cómo el mismo enemigo, el creador de esa artimaña, la empleó con Eva. Agarró a Eva y empezó a elogiar su belleza y a decir de que ella era una mujer encantadora, logrando que ella se sintiera halagada e infatuada. Y quiero resaltar este punto. Ustedes saben que yo voy sacando enseñanzas para mí y esas enseñanzas son las que comparto con ustedes. Yo he aprendido que los elogios bajan las defensas e inhiben la capacidad de reacción de las personas. Y esas adulaciones y esos elogios que a veces no tienen fundamento en la verdad, son hechos por aquellas personas que tienen el arte de la manipulación para llevar al otro a su terreno. Ya después que lo tienen en su terreno, entonces manipular y buscar conseguir un objetivo y en vía de consecuencia, pues lograr el resultado que ellos desean. Tértulo usó la adulación, pues su deseo de destruir a Pablo era más fuerte que su amor por la verdad. Porque ¿de qué tiempo de paz estamos hablando? Si ya les acabo de decir que el gobierno fue sumamente represivo y él lo sabía, pero él quería encantar
y poner a Félix de su lado. Yéndonos ya a Hechos 24, del 5 al 8, vemos que como el juez, tanto en esa época como en la actual, es quien dirige el curso de la audiencia y es quien administra los turnos, el juez le hace una ceñita con una mirada a Pablo y le dice que sí, que tiene la oportunidad de hablar. Y de la exposición de Pablo, yo quiero resaltar 3 puntos. El primero es que Pablo, cuando le tocó hablar, él tenía que argumentar en base a lo que se le estaba acusando. Y el abogado acusador decía que Pablo era un agitador y que creaba disturbios, que era el cabecilla de un nuevo movimiento conocido como el movimiento de los nazarenos. Y una de las imputaciones quizá más fuertes que se le hacía y que conllevaba a la pena de muerte era que él había profanado el templo de Jerusalén al permitir que un gentil que le acompañara entrara a los atrios del templo. Si el abogado acusador hubiese logrado probar el elemento 3 de la acusación, que es el elemento de la profanación del templo, Pablo hubiese sido condenado a traición al gobierno. Y la condena de traición al gobierno llevaba consigo la pena de muerte. Cuando yo estoy leyendo la acusación presentada a Pablo como si fuera un expediente más de los que me llegan, yo digo, vamos a ver cómo este hijo de Dios va a argumentar estas fuertes imputaciones. Y me llena de regocijo ver qué palabras salieron de la boca de Pablo cuando tuvo la oportunidad de hablar. Él habló de que en su proceso había ausencia de testigos, no estaban los testigos asiáticos que tenían la posibilidad de invalidar el juicio. Explicó que los judíos solo podían hablar de lo que había ocurrido en la audiencia una semana anterior. En consecuencia, no tenían nada de qué acusarlo, excepto que él creía, y él lo hizo ver en el relato, que él creía en la resurrección de los muertos y declaró que el propósito dominante de su vida era tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él no empezó a hablar de que yo he logrado, de que yo he convencido, de que por mis palabras tantos han procedido al arrepentimiento. Cuando él tuvo la oportunidad de dar las evidencias, él redireccionó la vista en el invisible. Y motivada con esta declaración de Pablo, me llega a la mente la siguiente interrogante. Si nos tocare ser juzgados y perseguidos por nuestra fe, ¿cuáles serían las evidencias presentadas por Jacques Medrano? ¿Cuáles serían las evidencias presentadas por ti, hermano y amigo, que nos escuchas? ¿Cuáles serían los elementos de tu defensa? Pablo habló con fervor y con una seguridad que solamente puede venir de Dios. Y siempre dejó claro que su móvil, lo que lo movía a la acción, era no ofender a Dios y presentar a Cristo al mundo. Dirigir la vista de todos los que estaban presentes al Cordero inmolado. En el relato de Hechos, yéndonos ya a Hechos 24-22, nos indica que Félix, como era su costumbre, aplazó la audiencia y mandó a que Pablo fuera retirado. Y es que Félix comprendió que esos argumentos de Pablo eran reales, pero recuerden que dentro de Félix hay una lucha interna entre lo que el Espíritu Santo está haciendo en él, pero también
sus debilidades lo llevaban a aplazar el proceso porque él estaba mostrando una resistencia a lo que estaba escuchando. Y qué difícil debió ser para Pablo tener un juez como el que le tocó, un juez aplazador, un juez corrupto, porque quien se presta para un soborno es una persona corrupta, y un juez oportunista. Las condiciones del juicio empezaron entonces a alejarse de la equidad, de lo que conocemos como la justicia y la equidad. Este aplazamiento no fue un aplazamiento corto, fue un aplazamiento de 2 años. Y durante esos 2 años, Pablo tuvo audiencia sobre audiencia. Se presentó ante Félix y veremos mañana cómo se presenta ante Festo. Cumpliéndose así, porque la Biblia lleva un hilo maravilloso y alabo el nombre de Dios por eso, porque se estaba cumpliendo lo que se le había dicho en Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a situarnos en la presencia de reyes. Pablo estaba presente ante los reyes. Estaba presentando a Cristo ante Festo, ante Félix. Ya mañana veremos cómo concluye esto. Pero antes de cerrar con el relato, quiero destacar que Félix endureció su corazón. Tanto él como su esposa tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero en vez de eso salieron huyendo. Y quiero hacer un contraste, porque vemos y nos situamos en nuestros tiempos y podemos vernos a nosotros mismos reflejados en esta situación. Félix recibió amonestaciones del Espíritu Santo a través de Pablo, asimismo como las recibió el carcelero de Filipo. La única diferencia fue que uno decidió darle permiso legal al Espíritu Santo para que trabajara en él y el otro simplemente fue escucha de la palabra de Dios, pero no llegó a ser hacedor de la palabra de Dios y no procedió al arrepentimiento. Y yo le pido al Señor que todos los que estamos aquí seamos escucha de la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra de Dios, pero que permitamos que el Espíritu Santo trabaje de manera poderosa en nuestras vidas, para que no seamos como Félix, que escuchó y escuchó y escuchó, y al final sus debilidades de carácter no lo llevaron a la acción. En todas las audiencias que Pablo tuvo, se caracterizaron siempre porque él alegaba que estaba presentando a Cristo Jesús, que era un representante, que tenía una misión. En estas audiencias se ofrecieron oportunidades de testificar sobre Jesús y la gran esperanza que se encuentra en la promesa de la resurrección. Al ver la vida de Pablo, de ver cómo él iba de conflicto en conflicto, entiendo y reafirmo, y quiero que tú prestes atención a esto que voy a decir. Todo aquel que decide darle la espalda a Satanás sabe que el enemigo intentará apedrearlo. Pero recordemos que el morir en Cristo es ganancia. El cristiano que está en este mundo y que está buscando paz en este mundo tiene que saber que la paz de este mundo huele a muerte y que nos es necesario padecer por el Señor para que nuestro carácter sea cambiado y todo nuestro ser pueda ser purificado. Pero si estamos en Cristo, no tenemos por qué temer. Porque cuando un hombre y una mujer es llamado al ministerio de la predicación, Dios se hace garante de esa misión. Asegúrate, primero, de que fuiste llamado por Dios y segundo, que la misión que tú estás cumpliendo es la misión que Dios te dio
no la misión que tú misma buscaste y que tú quieres cumplir. Yo, estudiando la palabra de Dios, tengo un ideal, un pensamiento. Quiero vivir en una dimensión, en la dimensión que nos relata la Biblia, en 2 Corintios 4, del 8 al 18. Les invito a que vayan conmigo y busquen el texto, porque quiero que lo lean conjuntamente conmigo. 2 Corintios 4, del 8 al 18. Por favor, leemos. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, pongan su nombre aquí. Por tanto, Jaxi, no desmayes, no desmayes, aunque tu nombre, nuestro hombre exterior se vea desgastado. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Yo quiero llegar a esa dimensión de pensamiento. Yo quiero llegar a tener esa convicción. Pero me digo a mí misma, ¿tú quieres tener los logros espirituales de Pablo? ¿Tú quieres tener el poder del Espíritu Santo para impactar la vida de otras personas? ¿Y quieres ser un instrumento del Espíritu Santo? Pero tú no te quieres someter a la disciplina de Dios. De manera que tu yo pueda ser destruido, que pueda ser arrancado de raíz y que pueda ser implantada en mí la simiente no corruptible. Lo bueno es que en la medida en la que uno sufre, en esa misma medida uno crece y se hace fuerte. Acompáñenme a primera de Pedro 4, 13, 12, 13, perdón. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Cuando el dolor es parte de la disciplina de Dios y no la consecuencia de mis errores, Dios comenzará a glorificarse en mí. Y yo quiero detenerme aquí. Yo entiendo porque, y le comparto esta experiencia, porque
siendo realista, cuando se me dio la oportunidad de compartir este versículo con ustedes y estaban en un proceso de elaboración, yo me hice esta pregunta y llegué a conclusiones que entiendo que me van a permitir avanzar espiritualmente puesta en las manos de Dios. Y le comparto parte de la experiencia. Tus tribulaciones, tus cargas, tus sufrimientos y tus pruebas actualmente, examina si son la consecuencia de tus malas decisiones o si por el contrario son las consecuencias de estar siendo sometido a la disciplina de Dios. Y les pongo un ejemplo práctico. Un ejemplo que no tiene por qué ajustarse a ninguno de nosotros, pero entiendo que es una forma fácil de nosotros poder emplearlo. Como adventistas del séptimo día, muchos, tanto en las universidades como en, las, en los trabajos, somos probados por el sábado. Ok, vamos a ver un ejemplo de una consecuencia cuando es por mis actos y un ejemplo de cuando yo estoy afrontando las consecuencias de algo, pero que la causa es que yo estoy siendo sometido a la disciplina de Dios. Imagínense que yo estoy en un proceso universitario llevando a cabo algunas asignaturas y que yo decidí que yo no voy a estudiar para el examen final porque yo mejor decidí que yo me voy para un campamento y después de ahí me invitaron para la playa y que yo tengo un examen el lunes posterior a la Semana Santa, pero yo decidí gozarme mi Semana Santa y yo no voy a estudiar. Ok, el lunes yo vengo, cojo el examen, en buen dominicano me parto, me quemo. Ay, Señor, pero mira, ¿cómo tú permitiste que una hija tuya se quemara en ese examen, en esa prueba? Entonces, yo quiero venir y echar sobre Dios la responsabilidad de lo que a mí me pasó. Muy distinto es si el examen, el maestro dice, como hemos visto mucho testimonio, como lo hemos experimentado nosotros y hemos escuchado mucho testimonio de personas que hacen el relato y testifican de que Dios les ha permitido, por su fidelidad, pues salir de dificultades. Imagínense que el maestro dice que el examen es en sábado. Si yo llego a quemarme en la asignatura, porque hemos escuchado muchos testimonios de que el Señor hace que la persona pase, que el examen se ha movido, pero también hay un grupo que por serle fiel al Señor ha reprobado la materia y después ha entendido que era menester y hemos entendido el desenlace porque Dios siempre conoce el final de por qué era preciso que esa persona pasara por eso. Pero yéndonos específicamente a que usted se quemó por serle fiel a Dios en sábado. Eso, esa prueba, esa tribulación de usted inscribir esa materia otra vez, de atrasarse en la carrera y demás, es un resultado como consecuencia de la disciplina de Dios. Porque usted estudió y usted estaba listo para coger el examen. Lo único que usted decidió serle fiel al Señor y adorarlo en su santo sábado y no ir a coger ese examen. Lo mismo pasa cuando ahora estamos enfrentando crisis económica. Ah, pero cuidado si la crisis económica que tú estás enfrentando y experimentando es porque tú no fuiste un buen administrador en el pasado y ahora estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. Muy diferente es que estoy presentando una situación económica difícil porque por decidir adorar a Dios en sábado no me presenté a esa convocatoria que hicieron en mi trabajo en sábado y entonces perdí mi trabajo. Ahí, si fue por eso, si fue por estar con Dios en el fuego, por elegir la adoración correcta, entonces ahí usted está experimentando los estragos de la disciplina de Dios. Pero damos gloria a Dios, porque aún en medio de las tribulaciones
y aquellas que son consecuencia de mis malas decisiones, el Señor en su misericordia, o sea, me da algo que yo no merezco, Él prometió también acompañarme. El dolor y el sufrimiento no nos pueden mover lejos de Dios, sino que todo lo contrario, debe acercarnos a Dios y recordar que, como decía la canción que escuchamos esta mañana, en Cristo Jesús tenemos un abogado. Y aunque no era costumbre en el tiempo de Pablo que quienes estaban siendo imputados ante la justicia tuvieran un abogado, Pablo sí sabía quién era su abogado. Pablo sí sabía quién estaba llevando su caso. Hermanos y amigos, recordemos que mis circunstancias actuales no van a definir mi futuro. Yo tengo un futuro, una victoria asegurada, y esa victoria me fue asegurada en la cruz del Calvario. Mi futuro y mi victoria está asegurada en los méritos de Cristo Jesús. Y quiero terminar con lo que fue nuestra lectura bíblica. Como Pablo tenía eso bien claro, de dónde estaba asegurada su futuro, su inocencia, y él será absuelto. Por eso es que él declara, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensas, primero ante Dios y ante los hombres, que ante la prueba que se nos presente a cada uno de nosotros, esta sea nuestra defensa. Hermano y amigo, que el Señor te pueda bendecir grandemente. Escudriñemos la palabra del Señor, porque en la Biblia encontramos, señores, de todo. La Biblia es ciencia, la Biblia se puede convertir en nuestro psicólogo, se puede convertir en nuestro médico. Expongámonos a la palabra del Señor y, como escuchamos ayer, cuando nos expongamos de forma asidua a la palabra de Dios, como Dios tiene un compromiso con su palabra, Él estará con nosotros siempre. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos un manual de vida. Gracias, Señor, por la misión que nos ha encomendado. Gracias por Cristo Jesús, porque a través de Cristo tenemos esperanza. Perdone nuestros pecados, Señor. Permítanos, Señor, poder cumplir nuestra misión. Y permítanos, Señor, que nos podamos regocijar en el cumplimiento de la misión y que la misión se convierta en toda la razón de nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar esa dimensión espiritual del apóstol Pablo, que independientemente de las cosas que se puedan estar experimentando en la carne, nosotros podamos, pues, contemplarlo en espíritu y poder sentir paz, pero no esa paz que huele a muerte, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.